Capítulo 5. Ríos de sangre. Septiembre 11, 30. Esto podría ser el frente occidental, pensó el veterano corresponsal de guerra Hubert S. Tiltman mientras se agazapaba en una oscura trinchera, esperando que fuera lo suficientemente resistente para ofrecer protección contra los proyectiles japoneses que caían sobre las posiciones chinas. Un oído entrenado podía discernir fácilmente las diferentes formas de artillería, de la misma manera que un amante de la música clásica podría identificar los instrumentos individuales en una orquesta sinfónica. Había granadas de 6 pulgadas y bisbans, un término militar para proyectiles de alta velocidad que viajaban más rápido que el sonido. Esto significaba que los hombres acurrucados en sus refugios oían primero el silbido del proyectil surcando el aire antes del estallido del cañón que lo había disparado. El bombardeo ininterrumpido tocaba su mortal melodía a lo largo de las líneas chinas y también golpeaba las áreas traseras en busca de objetivos. Tiltman se recordó a sí mismo que esto se describía oficialmente como una noche tranquila. Cuando los proyectiles iluminaban el campo, era posible distinguir claramente las trincheras japonesas, aproximadamente a 1 milla de distancia. Los japoneses se habían retirado a esa posición después de un ataque masivo, aunque infructuoso, el día anterior. Aunque los japoneses eran temidos en combate, sus adversarios también eran guerreros feroces. Tiltman quedó impresionado con los soldados chinos que vio en las trincheras, estaban en excelente forma, bien equipados y en gran número. En su camino al frente, observó una considerable cantidad de reservas de calidad similar esperando ser desplegadas. Era comprensible porque el mando chino destinaba fuerzas tan fuertes a este sector del frente, que cruzaba la carretera de Baoshan a Liuang, ya que tenía una gran importancia estratégica. Si los japoneses lograban abrirse paso por las líneas chinas y tomar Yangang, el pueblo justo detrás de la línea, estarían significativamente más cerca de cortar a las tropas chinas que luchaban en el centro de Shanghái. En los primeros días de septiembre, un intenso sentido de resignación se apoderó de los altos mandos chinos después de que las tropas japonesas tomaran una posición tras otra a lo largo de la ribera, primero Sicilin, luego Busong y finalmente Baoshan. Sin embargo, las tropas regulares permanecían decididas a defender cada centímetro del suelo chino. Los combates a lo largo del arroyo Busong, que se extendía hacia el oeste desde Busong, se volvieron extraordinariamente sangrientos. Hubo un gran número de muertes en ambos bandos, y el agua del arroyo se volvió roja, escribió el funcionario chino Wang Jiesi en su diario. La expresión ríos de sangre se convirtió en realidad. Pocos días después de la visita de Tiltman al frente, los comandantes japoneses lanzaron lo que esperaban fuera el golpe decisivo para salir del perímetro de Baoshan. Elementos de la tercera división debían avanzar por la carretera hacia Liuang y ocupar Yangang. Al mismo tiempo, el destacamento Amaya de la 11ª división, que había llegado a Busong el 2 de septiembre, debía tomar Yuepu, un pueblo en otra carretera estratégica que bloqueaba el acceso al Wodian y a la conexión con las unidades de la 11ª división que luchaban en esa área. Este era un intento de lograr finalmente el espacio necesario para tomar Shanghái, y los japoneses echaron mano de todo lo que podían. El bombardeo de artillería comenzó antes del amanecer el 11 de septiembre, con cañones japoneses de todos los calibres participando. Además del habitual silbido de los proyectiles disparados por los cañones navales en el río, también hubo ataques de artillería terrestre, cuyo sonido se había vuelto más familiar para los defensores chinos en los últimos días, ya que los japoneses habían logrado desembarcar material en los sitios de desembarco a lo largo de los ríos Yangtze y Huangpu durante más de 2 semanas. Después del amanecer, hubo ataques aéreos de una intensidad inusual. Los japoneses desplegaron toda su aviación disponible en esta estrecha parte del frente, o al menos así lo pareció a los chinos. Finalmente, fue el turno de la infantería japonesa para atacar. Aunque este era solo el último de una serie de asaltos japoneses, la tenacidad demostrada indicaba a los chinos que esta vez era diferente. Sin embargo, un día entero de lucha produjo pocos avances territoriales. Los defensores lucharon con una determinación que rozaba el fanatismo, a pesar de estar casi completamente, la falta de apoyo aéreo y de artillería, junto con el buen uso de los obstáculos proporcionados por los canales que atravesaban la zona intensamente cultivada, limitaron el avance japonés. Al atardecer, los japoneses solo habían logrado avanzar hasta el extremo oriental de Yuepu, aunque el pueblo había sido completamente destruido por el fuego de artillería. Yangang permaneció completamente en manos chinas. En el campo entre las dos carreteras occidentales que salían de Baoshan, las unidades japonesas solo pudieron ocupar terreno donde su artillería y aviación habían literalmente aniquilado a los defensores. Desde una perspectiva externa, podría parecer que los chinos podían respirar aliviados. Sin embargo, desde el punto de vista de los comandantes chinos,
la situación era completamente diferente. Su mayor preocupación era la superioridad japonesa en artillería. La zona en disputa al norte de Shanghái consistía principalmente en campos bajos de arroz y algodón con relativamente pocos árboles, lo que ofrecía camuflaje insuficiente para cualquier unidad que no fuera muy pequeña. Esto permitía que los artilleros navales japoneses, desde las aguas elevadas del Yangtze y el Huangpu, a veces observaran directamente a las tropas chinas. Incluso cuando no había línea de visión directa desde los barcos en los ríos, contaban con la ayuda de observadores en aviones o globos que patrullaban en el horizonte. Los chinos sabían desde hacía tiempo que exponer sus unidades al ataque continuo de los cañones navales jugaba en favor de los japoneses y que tendrían que alejarse de la ribera para escapar del fuego letal de la Marina Imperial. La decisión de retirarse era inevitable, pero fue apresurada por la presión japonesa constante en las dos carreteras desde Baoshan, ya que su pérdida causaría una brecha entre el 9º Grupo de Ejército de Zhang Zizong en el área de Shanghái y el 15º Grupo de Ejército de Chen Cheng a su izquierda. El general Geu Zutong, miembro del círculo íntimo de Chiang Kai-shek y recientemente nombrado comandante adjunto de la tercera zona de guerra, presenció cómo algunas de las mejores divisiones eran destrozadas en la defensa de Yuepu y Yangang y apoyaba el abandono de estos dos pueblos. Mientras tanto, Zhang Zizong abogaba por la retirada de las tropas en Yanshupu, que corría el riesgo de convertirse en un saliente peligrosamente expuesto si se producía la brecha. La creciente preocupación entre los comandantes en primera línea comenzó a propagarse hacia los altos mandos, llegando hasta Nankín. Una nota de exasperación empezó a aparecer en el diario de Chiang Kai-shek: en los últimos días, la situación militar ha empeorado y la moral comienza a flaquear, escribió tras los reveses alrededor del Luodian. Después de que las tropas japonesas tomaran Baoshan, añadió, nuestras tropas se han visto forzadas a un papel pasivo. Hubo otras señales de que Chiang Kai-shek se estaba preparando para tácticas más defensivas en el área de Shanghái, incluyendo la emisión, el 6 de septiembre, de un conjunto de directrices operativas generales. Estas pautas llamaban a eliminar todas las tropas enemigas desembarcadas, pero, en caso de no lograrlo, las fuerzas chinas debían utilizar el terreno para llevar a cabo una defensa vigorosa. Esto señalaba que la retirada y el intercambio gradual de tierra por tiempo se habían convertido en una opción aceptable. La orden de retirada para los dos grupos de ejército chinos de la tercera zona de guerra llegó tarde, el 11 de septiembre. Durante la oscuridad, la mayoría de las divisiones retrocedieron a posiciones que habían sido reforzadas con reservas en los días anteriores. Mientras miles de soldados se desplazaban varios kilómetros hacia la retaguardia, los japoneses no se dieron cuenta de nada inusual, y todo el movimiento se llevó a cabo sin acoso enemigo. Solo quedaron pequeños destacamentos en las posiciones originales chinas. En la mañana del 12 de septiembre, la nueva línea del frente se extendía desde la estación del ferrocarril del norte hasta el extremo oriental de Jiangwan, se curvaba al oeste de Yangang y Luodian y se prolongaba hacia el norte hasta las orillas del Yangtze. Sin saberlo, los japoneses se habían convertido en los dueños de áreas intensamente disputadas, desde Yanshupu en el sur hasta Yuepu en el norte. El liderazgo militar chino trató de explicar al público que no tenía otra opción y que nunca había albergado expectativas serias de poder expulsar a los japoneses al Yangtze, dadas las cientos de piezas de artillería naval a disposición de los japoneses. El objetivo del mando chino era retrasar y hostigar el desembarco, dijo un portavoz militar chino en un comunicado. No se esperaba rechazar el desembarco de manera permanente. Los chinos proclamaron confianza en las nuevas posiciones a las que se habían retirado. Algunos incluso las compararon con la línea Maginot a lo largo de la frontera francesa con Alemania, que en ese momento aún se consideraba inexpugnable. Sin embargo, el espía holandés de Fremery no quedó impresionado. Cuando recorrió una sección de 10 millas del frente, solo encontró un búnker de concreto. Según él, las trincheras eran, protegidos por las más primitivas, si no completamente inadecuadas, barricadas de alambre de púas. En contraste, las ventajas que los japoneses disfrutaron tras la retirada china fueron considerables. Ahora controlaban toda la orilla izquierda del río Huangpu, desde Yanshupu hasta la desembocadura del Yangtze. Estaban en posesión de varias carreteras de buena calidad, algunas interconectadas, que podían actuar como líneas de suministro para futuros ataques. Además, tenían acceso libre para explotar un gran número de muelles y astilleros chinos modernos, sentando las bases para un flujo ininterrumpido de refuerzos. De esta manera, el mando japonés había obtenido el espacio de maniobra necesario para la exitosa continuación de toda la operación de Shanghái, reflexionó con pesar uno de los asesores alemanes en su relato de la batalla. El despertar de Matsui Ibane en Busong. Matsui Ibane despertó en su cuartel general, instalado en el Colegio de Pesca de Shanghái,
cerca de Busong, a las 6 de la mañana del 12 de septiembre. Era su primera noche de descanso en tierra desde que partió de Japón. Se lavó, cepilló los dientes y se inclinó respetuosamente ante el sol naciente. Luego se sentó en un pabellón en medio del campus y comenzó a meditar. Observó cómo un parterre cercano había quedado sin cuidado y se había marchitado lentamente. Sin embargo, entre las hojas secas emergían frescas plantas silvestres. Matsui sintió como si el florecimiento de la delfa le sonriera, lo que le inspiró asociaciones diversas. Sumido en sus pensamientos, el general anciano compuso un poema. Al sur del Yangtze, una vista magnífica. Flores coquetas vuelven a la vida. El caballero justo ha obtenido la victoria. Y es saludado por el florecimiento de la delfa. Matsui tenía motivos para reflexionar. Los días anteriores habían traído una serie de victorias locales para las fuerzas japonesas, pero el avance general desde las zonas de desembarco había sido todo menos fluido. Los intentos de tomar Yuepu y Yangang avanzaron a paso de tortuga. El avance sobre Yangang no va bien, escribió Matsui el día anterior en su diario. Es una gran pena. La reconquista de Yuepu y Yangang. Las preocupaciones del general desaparecerían aquel día de septiembre. Algún tiempo después de completar su meditación matutina, Matsui recibió noticias del destacamento Amaya, finalmente había tomado Yuepu. Tras expulsar a los chinos del pueblo, el destacamento estableció un perímetro defensivo en semicírculo a 500 yardas del borde occidental del lugar. Simultáneamente, el destacamento Wenou, una unidad adscrita a la tercera división, informó que había ocupado Yangang y perseguido al enemigo hasta una posición a unas 2 millas al oeste del pueblo. En ambos casos, parecía que el enemigo había abandonado sus posiciones bajo la cobertura de la noche. Aunque Matsui acogió con agrado la noticia de que los pueblos eran finalmente suyos, se había perdido una valiosa oportunidad de perseguir al enemigo en retirada. En su frustración, Matsui compuso una sencilla y terrenal quintilla. Con Yuepu y Yangang disponibles, Amaya y Wenou tomaron siestas interminables. Quizás la falta de espíritu ofensivo era resultado del clima ajeno, especuló. Luego pensó resignadamente que no servía de nada preocuparse por las oportunidades perdidas. Lo importante ahora era cómo proceder. El pedido de refuerzos y la prioridad del norte. Por encima de todo, Matsui necesitaba más hombres. En las 3 semanas previas al 11 de septiembre, los japoneses habían logrado desembarcar a 40,000 soldados y establecer una cabeza de puente de unas 25 millas de longitud y más de 5 millas de profundidad. Sumando las tropas ya presentes en Shanghái, Japón contaba con unos 50,000 efectivos en la zona. Era una fuerza significativa, pero insuficiente para asegurar la conquista de Shanghái, especialmente considerando la rápida tasa de desgaste. Al 9 de septiembre, las pérdidas de la tercera división ascendían a 589 muertos y 1,539 heridos, mientras que la 11ª división había perdido 616 muertos y 1,336 heridos. Sin embargo, las solicitudes de refuerzos de Matsui no habían provocado una respuesta inmediata de Tokio. El principal obstáculo provenía de sus superiores directos. La cúpula del ejército japonés veía a Shanghái y a China Central en general como un escenario secundario frente al teatro del norte de China, que consideraban más importante debido a su proximidad a la amenaza soviética. Esta percepción se reforzó aún más, protegidos por las más primitivas, si no completamente inadecuadas, barricadas de alambre de púas. En contraste, las ventajas que los japoneses disfrutaron tras la retirada china fueron considerables. Ahora controlaban toda la orilla izquierda del río Huangpu, desde Yanshupu hasta la desembocadura del Yangtze. Estaban en posesión de varias carreteras de buena calidad, algunas interconectadas, que podían actuar como líneas de suministro para futuros ataques. Además, tenían acceso libre para explotar un gran número de muelles y astilleros chinos modernos, sentando las bases para un flujo ininterrumpido de refuerzos. De esta manera, el mando japonés había obtenido el espacio de maniobra necesario para la exitosa continuación de toda la operación de Shanghái, reflexionó con pesar uno de los asesores alemanes en su relato de la batalla. El despertar de Matsui Ibane en Busong. Matsui Ibane despertó en su cuartel general, instalado en el colegio de pesca de Shanghái, cerca de Busong, a las 6 de la mañana del 12 de septiembre. Era su primera noche de descanso en tierra desde que partió de Japón. Se lavó, cepilló los dientes y se inclinó respetuosamente ante el sol naciente. Luego se sentó en un pabellón en medio del campus y comenzó a meditar. Observó cómo un parterre cercano había quedado sin cuidado y se había marchitado lentamente. Sin embargo,
entre las hojas secas emergían frescas plantas silvestres. Matsui sintió como si el florecimiento de la Delfa le sonriera, lo que le inspiró asociaciones diversas. Sumido en sus pensamientos, el general anciano compuso un poema. Al sur del Yangtze, una vista magnífica. Flores coquetas vuelven a la vida. El caballero justo ha obtenido la victoria. Y es saludado por el florecimiento de la Delfa. Matsui tenía motivos para reflexionar. Los días anteriores habían traído una serie de victorias locales para las fuerzas japonesas, pero el avance general desde las zonas de desembarco había sido todo menos fluido. Los intentos de tomar Yuepu y Yangang avanzaron a paso de tortuga. El avance sobre Yangang no va bien, escribió Matsui el día anterior en su diario. Es una gran pena. La reconquista de Yuepu y Yangang. Las preocupaciones del general desaparecerían aquel día de septiembre. Algún tiempo después de completar su meditación matutina, Matsui recibió noticias del destacamento Amaya, finalmente había tomado Yuepu. Tras expulsar a los chinos del pueblo, el destacamento estableció un perímetro defensivo en semicírculo a 500 yardas del borde occidental del lugar. Simultáneamente, el destacamento Wenou, una unidad adscrita a la tercera división, informó que había ocupado Yangang y perseguido al enemigo hasta una posición a unas 2 millas al oeste del pueblo. En ambos casos, parecía que el enemigo había abandonado sus posiciones bajo la cobertura de la noche. Aunque Matsui acogió con agrado la noticia de que los pueblos eran finalmente suyos, se había perdido una valiosa oportunidad de perseguir al enemigo en retirada. En su frustración, Matsui compuso una sencilla y terrenal quintilla. Con Yuepu y Yangang disponibles, Amaya y Wenou tomaron siestas interminables. Quizás la falta de espíritu ofensivo era resultado del clima ajeno, especuló. Luego pensó resignadamente que no servía de nada preocuparse por las oportunidades perdidas. Lo importante ahora era cómo proceder. El pedido de refuerzos y la prioridad del norte. Por encima de todo, Matsui necesitaba más hombres. En las 3 semanas previas al 11 de septiembre, los japoneses habían logrado desembarcar a 40,000 soldados y establecer una cabeza de puente de unas 25 millas de longitud y más de 5 millas de profundidad. Sumando las tropas ya presentes en Shanghái, Japón contaba con unos 50,000 efectivos en la zona. Era una fuerza significativa, pero insuficiente para asegurar la conquista de Shanghái, especialmente considerando la rápida tasa de desgaste. Al 9 de septiembre, las pérdidas de la tercera división ascendían a 589 muertos y 1,539 heridos, mientras que la 11ª división había perdido 616 muertos y 1,336 heridos. Sin embargo, las solicitudes de refuerzos de Matsui no habían provocado una respuesta inmediata de Tokio. El principal obstáculo provenía de sus superiores directos. La cúpula del ejército japonés veía a Shanghái y a China Central en general como un escenario secundario frente al teatro del norte de China, que consideraban más importante debido a su proximidad a la amenaza soviética. Esta percepción se reforzó aún más. Luodian había permanecido bajo control japonés desde finales de agosto, pero los alrededores seguían siendo en gran parte territorio chino. Aunque los japoneses intensificaron la presión tras la retirada china hacia el sur el 12 de septiembre, avanzaron de forma lenta y vacilante. Sorprendidos por la repentina pérdida de Yuepu y Yangang, y demostrando su habitual respuesta tardía a eventos imprevistos, les tomó varios días incluso enviar patrullas para realizar ataques exploratorios contra las nuevas defensas chinas. Esto dio a los comandantes chinos tiempo adicional para reforzar sus posiciones cerca de Luodian, especialmente a ambos lados de la carretera que partía de Yuepu, la cual asumieron, correctamente, sería la ruta principal tomada por los atacantes japoneses. Las preparaciones chinas fueron solo una de las razones por las que el asalto japonés de mediados de septiembre tuvo un éxito moderado. Los japoneses, al igual que los chinos, aún no habían desarrollado mucha habilidad en la coordinación de operaciones entre infantería y tanques. La carretera que conectaba Yuepu con Luodian, a diferencia del área defendida por Uyafu y sus soldados, era de calidad relativamente buena y permitió a los japoneses desplegar unos 25 tanques como punta de lanza de su avance. Los vehículos blindados rápidamente eliminaron las posiciones chinas más cercanas a la carretera y avanzaron a gran velocidad hasta Luodian. Sin embargo, la infantería acompañante, compuesta por hombres del destacamento Amaya, no pudo seguir el ritmo. Los japoneses solo controlaban unos pocos metros de terreno a ambos lados de la carretera. Más allá de esa franja estrecha, el área estaba repleta de soldados chinos, para quienes los soldados japoneses marchando por la carretera elevada eran blancos fáciles. La infantería japonesa quedó estancada, y solo después del anochecer,
Cuando los defensores chinos al norte de la carretera decidieron retirarse hacia el oeste, tuvieron la oportunidad de llegar a Luodian. El fiasco en la carretera hacia Luodian no se debió únicamente a fallas en el entrenamiento de las filas japonesas. El área alrededor de Shanghái, una red de pequeñas parcelas agrícolas divididas por arroyos y canales, no era en absoluto adecuada para la guerra de tanques. Este terreno había sido uno de los principales argumentos del ejército japonés contra los despliegues a gran escala allí. Aún así, una vez que en Tokio se tomó la decisión de enviar suficientes tropas para ganar la batalla por la ciudad, los generales tuvieron que idear formas de superar las dificultades que planteaba el terreno. Una solución fue desplegar tanques anfibios. Pero las tácticas adoptadas requerían usar los tanques en un rol de apoyo, en lugar de vanguardia en los ataques a través de cursos de agua. Si era necesario cruzar un arroyo, los comandantes japoneses inicialmente ordenaban a una pequeña unidad de infantería vadear o nadar hasta la otra orilla y, bajo la cobertura de la oscuridad, preparar la ribera opuesta para que los tanques pudieran desembarcar. Mientras aún estaba oscuro, los tanques cruzaban y podían apoyar a la infantería al amanecer. Era un procedimiento engorroso, casi como poner el carro delante del caballo, y los japoneses lo realizaban al pie de la letra una y otra vez. Esto permitió a los oponentes chinos familiarizarse con la doctrina japonesa hasta el punto de que generalmente podían predecir los movimientos japoneses. Esto pudo haber sido inmensamente valioso, pero una vez más, los asesores alemanes se frustraron por la renuencia china a usar equipos costosos, incluso cuando existía la promesa de un efecto máximo. El temor a perder el equipo dictaba una política de mantenerlo demasiado lejos del frente. Aquí, como en todos los demás casos en los que los japoneses usaron tanques en Shanghái, escribió el especialista en blindados alemán Robert Bouchard al regresar a casa, los cañones antitanque chinos podrían haber tenido buenos resultados si se hubieran utilizado de manera intencionada y, sobre todo, lo suficientemente cerca de la línea del frente. Mientras las tácticas defectuosas impedían a ambos bandos romper el estancamiento en el frente de Luodian, ambos continuaron enviando refuerzos. El destacamento Shigeto llegó desde Taiwán y fue asignado a la 11ª División el 14 de septiembre, el mismo día en que el destacamento Amaya avanzó por la carretera desde Yuepu y regresó al mando directo de la división. Para mediados de mes, la división se había convertido en una fuerza de combate considerable. El problema era que el enemigo al que se enfrentaba alrededor de Luodian también se fortalecía día a día, y representaría una amenaza significativa para el flanco derecho de la división si ésta avanzaba hacia el sur hacia Dachang para enlazarse con la 3ª división allí. Por lo tanto, el 18 de septiembre, los comandantes en Shanghái ordenaron a la división centrarse inicialmente en eliminar a las tropas chinas reunidas alrededor de Luodian. En ese momento, ya había caído una fuerte lluvia en la región de Shanghái durante 3 días, ralentizando gradualmente los combates. A los japoneses no les gustaba la lluvia, ya que convertía las carreteras en ríos de lodo, haciendo el transporte difícil, si no imposible, además de dejar en tierra a la mayoría de sus aviones. En contraste, los chinos recibieron con agrado la pausa, ya que les permitió, oportunidad de mejorar sus posiciones. El desafío de atravesar las líneas chinas solo se hacía más difícil con el paso del tiempo. El desempeño del ejército chino durante la etapa inicial de los combates en Shanghái cambió la percepción mundial sobre las capacidades militares de la nación. China, que había perdido todas las guerras en el último siglo, generalmente contra naciones mucho más pequeñas, de repente se había plantado firmemente. No hay absolutamente ninguna semejanza discernible entre el ejército chino de ayer y los hombres confiados y bien disciplinados que vi, escribió Hubert S. Tilghman tras su visita a las líneas del frente chinas. Están enfrentando dificultades increíbles con un coraje que merece el tributo más halagador que se pueda escribir. En Shanghái, el ejército chino había enfrentado combates más feroces de lo que cualquiera habría anticipado, perdiendo personal que había tardado años en formar. Sin embargo, ganó prestigio y respeto, incluso entre sus adversarios japoneses. La era de los chinos tímidos y despreciables se ha ido, dijo un soldado japonés a sus compatriotas en casa. Algunos de ellos son bastante valientes. Incluso la retirada del 12 de septiembre fue recibida con simpatía y admiración en las capitales del mundo. La sensación era que el ejército chino se había destacado con su magnífica resistencia, contra el abrumador peso del metal japonés, según informó Reuters desde Londres. El ejército chino era un enigma para muchos extranjeros que lo vieron en acción. Sus soldados a menudo no correspondían en absoluto a las ideas occidentales sobre cómo deberían ser los veteranos endurecidos. Parecían como si un fuerte viento pudiera llevárselos, escribió un corresponsal extranjero tras ver de cerca a miembros de la élite 88ª División. Algunos llevaban paraguas de papel aceitado.
Uno incluso llevaba un canario en una jaula. Muchos caminaban tomados de la mano. Parecía absurdo que estos delgados y andrajosos muchachos fueran héroes de la República China. Sin embargo, estos chicos con paraguas de papel fueron capaces de realizar hazañas asombrosas en la batalla. Quizás su estoicismo y capacidad para soportar las dificultades marcaron la diferencia. El corresponsal estadounidense Edgar Snow recordó recorrer el campo de batalla en Shanghái junto al agregado naval estadounidense Evans Carlson y encontrarse con un joven soldado chino, probablemente de no más de 16 años, que lo saludó alegremente. Seguía sonriendo mientras explicaba a Snow que era el único sobreviviente de un grupo de 18 soldados que había estado en un refugio que recibió un impacto directo de artillería la noche anterior. Snow se sorprendió por su tranquilidad y aplomo. Una ausencia de nervios y un sentido de fatalismo cuando se está expuesto a la muerte son activos en los soldados chinos que, probablemente, ninguna raza occidental posee, escribió Snow en sus memorias. Mi admiración por el soldado chino ha aumentado un 50%, escribió Carlson, compañero de Snow en el recorrido, al presidente Franklin D. Roosevelt. Con una buena pala, unas cuantas ametralladoras y mucha valentía y determinación, ha hecho que su adversario pague caro por los pocos kilómetros que ha avanzado en los últimos 3 meses. Permanece en su posición a pesar de innumerables bombardeos aéreos y de artillería, y cuando la infantería japonesa intenta avanzar, está en el extremo de una ametralladora para detener el ataque. El soldado chino tiene el mayor desprecio por el infante japonés. Afirma que este último no se atreve a acercarse y luchar cuerpo a cuerpo. Cada periodista presente en Shanghái en el otoño de 1937 tenía una historia que contar sobre el notable soldado chino. El periodista estadounidense Kera Lowcat pasó muchas horas en refugios en Zabei. Mientras los proyectiles japoneses caían sobre sus cabezas, los soldados chinos permanecían impasibles en sus cuevas improvisadas, cocinando arroz, vegetales y, a veces, un pequeño trozo de cerdo sobre un brasero de carbón. Ahuyentaban el aburrimiento inevitable jugando a las damas o al mahjong y escribiendo cartas a sus familias. Había seguridad y una especie de comodidad primitiva en las trincheras chinas. Sin embargo, faltaba higiene. Olcott relató que tenía que despiojarse cada vez que regresaba de Zabei. Los propios chinos tenían opiniones ambivalentes sobre sus fuerzas armadas, aunque las actitudes tradicionales estaban cambiando gradualmente debido a la crisis nacional. El buen hierro no se hace clavos, un buen hombre no se alista como soldado, según un antiguo proverbio chino. En tiempos imperiales, los soldados solían ser mercenarios, y la interacción entre el ejército y la sociedad circundante era extremadamente limitada. Después del establecimiento de la República, los hombres uniformados a menudo no eran mejores que matones al servicio de señores de la guerra locales, que a su vez eran difíciles de distinguir de poderosos mafiosos. Incluso tras el estallido de la guerra en 1937, algunos chinos se sentían ajenos al ejército. No era raro escuchar la opinión de que ser soldado era una profesión como cualquier otra, aunque más adecuada para jóvenes inquietos y aventureros que no encajaban en ocupaciones más estables. Luchar es lo que hacen los soldados. Nosotros hemos elegido otras carreras, era una respuesta típica incluso entre los chinos patriotas al ser preguntados por qué no estaban en uniforme. Esa visión no era universal, y comenzaba a formarse un cambio generacional en la sociedad china. Por primera vez, los hombres más destacados de la nueva generación querían unirse al ejército. Esto desconcertaba a los mayores, que no entendían por qué hombres prometedores en la flor de su juventud se apresuraban a ofrecerse como voluntarios. Sin embargo, la tendencia era innegable. La alfabetización, un logro difícil debido a la necesidad de memorizar miles de caracteres, era generalmente más común entre los soldados que entre la población civil. Claro que leen, de hecho, hay menos analfabetos en el ejército que entre la población civil de China, comentó un periodista occidental. El cambio cultural que trajo consigo el mayor nivel educativo probablemente contribuyó a una opinión más positiva del público. En este periodo crítico, la mayoría de los extranjeros testifican la cortesía y amabilidad de los soldados chinos con quienes han tenido contacto, escribió el China Weekly Review. Millones de chinos se han unido en apoyo entusiasta a sus soldados, hombres de clase alta contribuyen con fondos, las mujeres preparan ropa y provisiones para los soldados, los niños y las niñas trabajan arduamente como exploradores o recolectan dinero para los hombres en el frente. Es nuestro ejército del que los chinos ahora hablan, son nuestros soldados y nuestros héroes. Ya estaba oscuro cuando el teniente Gonyeti despegó en su Curtiss Hawk 3 desde el aeródromo cerca de Nanjing a las 7:40 de la tarde del 18 de septiembre. Su objetivo, Shanghái.
Los ataques diurnos habían quedado descartados desde hacía tiempo debido a la superioridad aérea enemiga, y hasta las incursiones nocturnas se estaban volviendo más peligrosas a medida que los japoneses fortalecían sus defensas antiaéreas en tierra y alrededor de la ciudad. A pesar de los peligros, nadie dudaba de que el ataque de esa noche era necesario. Se llevaría a cabo para conmemorar el aniversario del incidente de 1931 que desencadenó la invasión japonesa de Manchuria. Los pilotos chinos querían devolver una pequeña parte del sufrimiento infligido a su pueblo durante esos largos 6 años. Los aviones atacarían en 4 oleadas de 6 aeronaves cada una, con intervalos de 1 hora entre ellas. Bonjetti formaba parte de la primera oleada. Durante todo el trayecto, podían ver incendios dispersos iluminando el campo oscuro a 5,000 pies debajo de ellos. Al acercarse a Shanghái, distinguieron claramente su objetivo, el distrito de Hong Kong, delimitado por el río Huangpu, el arroyo Suzhou y el enorme edificio de la planta de agua. Las trazadoras disparadas por los cañones antiaéreos dibujaban finas líneas blancas en el cielo, mientras las explosiones de los proyectiles se abrían como flores de fuego. Los aviones líderes se lanzaron en picada, y Bonjetti los siguió poco después. Apuntó al área donde las primeras aeronaves ya habían soltado sus cargas. Al ver las explosiones de las bombas que había liberado, sintió una intensa satisfacción. En cuanto ascendió tras su picada, los japoneses en tierra encendieron una docena de reflectores, lo que momentáneamente le hizo perder el rumbo. Mientras los demás aviones giraban hacia el este, en dirección a Pudong, él viró hacia el oeste y, de repente, se encontró solo sobre un campo oscuro. A su derecha vio un pueblo en llamas, probablemente Luodian, y sonrió al notar que un buque de guerra japonés anclado en el Yangtze intentaba dispararle desde una distancia imposible. Sin embargo, pocos minutos después, las luces quedaron atrás y de repente no sabía si estaba volando sobre agua o tierra. Miró hacia arriba y vio pequeñas luces. Deben ser los otros aviones regresando a la base en Nanjing, pensó. Segundos después, su corazón se hundió. Había estado mirando las estrellas, que parecían moverse contra el fondo de nubes. Miró hacia abajo y creyó distinguir las luces de los otros aviones. Una vez más, se decepcionó. Eran las estrellas, o más bien, su reflejo en los arrozales de abajo. Sintió una pequeña punzada de pánico. Finalmente, notó una luz real abajo. Parpadeó su propia luz de señal 3 veces, como se había acordado. Alguien abajo respondió, parpadeando una luz 3 veces.